Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Bienvenidos sean todos ustedes a este video. Esta vez, el propósito es generar un análisis comparativo entre las obras Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, escrita en 2011, y de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis, escrita en 1953. Para realizar este mismo, es importante tomar características fundamentales de ambas obras para contrastarlas y de esta manera obtener el análisis final. Una vez sabiendo esto, es hora de empezar. Para comenzar, vamos a platicar un poco sobre las similitudes que podemos encontrar entre ambas obras. En primera instancia, nos percatamos que la contextualización externa en cierta medida es parecida, es decir, todos aquellos sucesos tanto históricos como culturales que rodeaban al autor mientras escribía o publicaba su respectiva obra. Esta afirmación se fundamenta principalmente en el hecho que ambos autores son de la nacionalidad británica, de esta manera compartiendo rasgos nacionales como historia y cultura, así como una forma de gobierno igual que no ha cambiado desde hace varios años, la cual es una monarquía parlamentaria. Sin embargo, lo curioso empieza cuando nos damos cuenta que solamente ha pasado una generación de la realeza entre C.S. Lewis y Patrick Ness. Mientras C.S. Lewis escribía su libro Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, el rey Jorge VI gobernaba Inglaterra. En cambio, ya más actualmente, cuando Patrick Ness publicaba Un monstruo viene a verme, era la hija de este rey, la reina Isabel II, quien había tomado las riendas de este gran país. Por si no fuera poco, nos encontramos que hay otra similitud en el contexto político, la cual es que el Partido Conservador era quien gobernaba principalmente el Parlamento de Inglaterra en ambos casos, tanto en el año 1953 como en el año 2011. Para culminar con las similitudes en el contexto externo, es importante mencionar que ambas obras comparten el mismo tipo de género y subgénero, el cual viene siendo narrativo y literatura juvenil e infantil respectivamente. Ahora ha llegado el momento de analizar las similitudes del contexto interno de la obra, es decir, todos aquellos sucesos y características que toman lugar adentro de la obra, es decir, al interior de la diégesis. Ahora es tiempo de hablar del narrador y sus similitudes entre ambas obras. Lo primero que hay que considerar es que el narrador es aquella voz que nos habla o más bien nos comunica los sucesos que pasan durante la obra. Este mismo puede ser catalogado dependiendo sus características en tres diferentes categorías: por su participación en la obra, por su conocimiento y por su persona gramatical empleada. Ahora vamos a analizar cómo es que hay un factor común entre ambas obras. Una vez leídas las historias, yendo directamente al grano, es posible encontrar similitudes en los siguientes tipos de narradores. Según su participación en la obra, es extradiegético. Según su persona gramatical empleada, es en tercera persona. Finalmente, según su conocimiento, es omnisciente. ¿Y cómo es que comprobamos esto? Bueno, en unos instantes voy a salir de cámara para mostrar ciertas citas que den fundamento a lo que digo, de esta manera ayudando a comprender cómo es que podemos identificar el tipo de narrador según sus características en cualquier obra. Este rubro consiste en tratar de encontrar características similares entre personajes de ambas historias. Por ejemplo, si pensamos a fondo, encontraremos que existe una relación o semejanza entre Aslan el león y el monstruo. Esto se debe a que, en cierta manera, fueron los salvadores o quienes dieron un rumbo diferente a los protagonistas. En este caso, Aslan el león ayudó a los niños a resolver sus problemas y rescatar a su hermano Edmund. Por otra parte, el monstruo fue quien le dio una dirección diferente a los pensamientos de Connor y lo ayudó a tratar de liberar todo aquello que sentía y no podía decir. Ahora, el aspecto a valorar es el espacio narrativo y las similitudes que se pueden encontrar entre ambas historias.
En el espacio físico de ambas obras encontramos una relación relativamente cercana. Esto debido a que principalmente este se puede dividir en dos partes. Un espacio donde sucede la realidad o los sucesos humanos y un espacio donde existe la fantasía o la irrealidad dependiendo en qué obra estemos hablando. En el espacio humano encontramos una similitud en la locación, puesto que la trama se desarrolla en Inglaterra, en un pueblo o ambiente rural, ya sea la casa del profesor rodeada de riachuelos o el pueblo nativo de Connor rodeado de árboles y montañas. Hablando del otro mundo, ese mundo irreal o fantástico, encontramos ciertas locaciones que aluden a esto en las distintas obras. Por ejemplo, en El León, la Bruja y el Ropero encontramos al mundo de Narnia, que es diferente al humano, además de que en Un monstruo ven a verme, las historias o las pesadillas suceden en un ambiente ligeramente variado al mundo real. Ok, ahora es turno de hablar de la atmósfera narrativa. Principalmente se han identificado tres tipos de atmósferas compartidas: de tristeza, de incertidumbre y de enojo. Una atmósfera de enojo es, por ejemplo, cuando Connor atacó a su acosador inspirado por el monstruo y como consecuencia terminó llevándolo hasta el hospital. En cambio, en las crónicas de Narnia encontramos que Lucy se enoja gravemente cuando Edmund se burla de ella al mencionar la existencia de un mundo fantástico, y aún peor cuando Edmund se percata que esto es cierto, pero aún sigue negándolo. La atmósfera de incertidumbre y de tristeza se puede aplicar en el ejemplo de cuando Aslan murió, ya que quedó un sentimiento totalmente de tristeza en Susan y Lucy, a su vez de incertidumbre, ya que no sabían qué iban a hacer sin él. Por otro lado, en Un monstruo viene a verme, encontramos que Connor se sintió triste de dejar soltar a su madre y, en cierta manera, incertidumbre, pero al final tuvo un reconfortamiento de haber logrado contar la pesadilla al monstruo. Ya como último punto de las similitudes queda la estructura narrativa, la cual siempre fue presentada de manera ordenada y cronológica. No obstante, en ciertos momentos de la trama de cada historia se presentó un tipo de anacronía. Perfecto, ya que terminamos de analizar las similitudes en las obras, es tiempo de examinar las diferencias, las cuales también son bastantes. Retomando el contexto externo de estas publicaciones literarias, se puede apreciar que existe una diferencia en el movimiento o corriente literaria. Esto en gran medida a que Un monstruo viene a verme fue publicado por Patrick Ness en el 2011, lo cual indica que pertenece al movimiento contemporáneo. En contraste, las crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario fueron publicadas alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Esto es indicio de que pertenece a un movimiento post-vanguardista. Sin embargo, el autor C.S. Lewis hace uso de numerosas alusiones al romanticismo, así como a las culturas antiguas. Lo siguiente es revisar y evaluar qué tan marcadas son las diferencias entre el argumento de Un monstruo viene a verme y las crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. 4 hermanos que huyen de la guerra terminan transportándose a un mundo desconocido llamado Narnia. Una vez ahí, deben de contribuir a la realización de una profecía la cual habla de la liberación de Narnia, que está sometida bajo el mandato de la Bruja Blanca. No obstante, se encuentran con la traición de uno de sus hermanos, seducido por esta misma. Para salvar a Narnia y a su hermano, deben de emprender la búsqueda para encontrar a Aslan, el único ser que le puede hacer frente a la bruja. Por otro lado, el cuento de Un monstruo viene a verme se basa principalmente en un niño llamado Connor, el cual es atormentado por una pesadilla, además de que debe de enfrentar la enfermedad de su madre, la cual empeora cada día más. Sin embargo, durante este proceso es visitado a las 12:07 por un tejo, por un monstruo, el cual le menciona que le contará 3 historias para que Connor le cuente una última y cuarta historia acerca de su pesadilla. Si bien sabemos que cada argumento es único y no se encuentra en otra historia, algunas veces encontramos similitudes.
No obstante, este no es el caso, ya que la idea principal es muy pero muy diferente. Puedo decir que en Narnia alude más a la fantasía y a la aventura, en cambio en la de Un monstruo viene a verme, a primera instancia se puede observar que la obra va a tratar sobre algo más personal, sobre algo más profundo. Otro punto clave que no se había mencionado antes es el tema, el cual varía entre Un monstruo viene a verme y las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario. El tema principal de Un monstruo viene a verme es la madurez emocional. Esta se ve reflejada en todo momento cuando Connor adquiere responsabilidades que no son adecuadas para su edad. Esto debido a que debe de ser más independiente, puesto que su madre se encuentra gravemente enferma. De otra mano, en El león, la bruja y el armario, se aprecia que el tema principal es la redención de un salvador para librar a su pueblo del mal. Este tema es igual de profundo que el anterior, solamente que está centralizado en otra visión, en una visión cosmológica de la religión y del cristianismo. Se va a retomar el tema de los personajes, esto debido a que hay variaciones entre cada obra. Por ejemplo, en Un monstruo viene a verme existe el personaje tipo foil de Lily, el cual ayuda a remarcar las características de Connor y a conocerlo más. En cambio, en El león, la bruja y el ropero no existe algo así. Siguiendo con este cuento se identifica claramente que existe un villano, la bruja blanca, pero en Un monstruo viene a verme, no, más bien un antihéroe, el cual es el Tejo. Este actúa bajo sus propios ideales sin importar lo que los demás dicen, ya que él cree en lo que hace y cree que es lo correcto, lo cual le hace un personaje muy pero muy complejo. He aquí otra conclusión que se puede dar, ya que en Un monstruo viene a verme hay una gran cantidad de personajes complejos a comparación de El león, la bruja y el armario, que es solamente Edmund y Aslan. Hasta aquí ha llegado este video. Muchas gracias por su atención y por sus minutos regalados. Si tienen duda en qué libro leer, les dejo esos tips rápidos. Un monstruo viene a verme se adecua para aquellas personas que les gusta empatizar con los personajes, ya que el autor Patrick Ness utiliza un estilo muy personal y oral que haga que sentamos muy de cerca al personaje principal, Connor. En cambio, las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero utilizan un estilo mitopoético, es decir, aquí el autor combinó una gran cantidad de personajes de diferentes culturas y religiones, desde Roma, Grecia, la religión cristiana y la religión judía. Así que si eres de aquellas personas, como se dice por ahí, que les gusta campechanar, este libro es para ti. Hasta la próxima.